Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que el universo fue configurado por la palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Por la fe fue arrebatado Enoc, sin pasar por la muerte. No lo encontraron, porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado se le acreditó que había complacido a Dios, y sin fe es imposible complacerlo. Pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por ella condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Una generación podera tus obras a la otra y le cuentas tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues andaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una vez de la nube. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado
y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. El evangelista Marcos nos presenta una escena bastante relevante en la vida de Jesús, la transfiguración. Una escena que nosotros muchas veces contemplamos y que nos da un cierto anhelo de encontrarnos con Jesús transfigurándonos junto con Él. Este episodio que nos narra Marcos es un episodio que aparece después del anuncio de la pasión de Cristo. Nos podemos encontrar algunos elementos relevantes e interesantes. Primero encontramos un constante en este hecho que Jesús había elegido solamente un grupito muy restringido para ir a contemplar este acontecimiento que iba a presenciar estos elegidos. Muchas veces encontramos a Jesús eligiendo personas para ver cierta manifestación gloriosa de su acción. Por ejemplo, la hija de Jairo. En otro momento encontramos a Jesús que, sin querer hacer propaganda, dicen con algunas personas por quien ha hecho un milagro, vete y no lo diga a nadie. Encontramos esta serenidad de Jesús que no quiere solamente que la gente hiciera propaganda con lo que Él hace. Este hecho muy importante de la transfiguración, Jesús escogió solamente 3 de los discípulos para acompañarlo encima de esta montaña. Y en el hecho aparecieron 2 grandes personajes, Elías y Moisés, y al final una voz que afirma a Jesús como el Hijo de Dios y lo más importante que hay que escucharlo. Jesús viene a ser la voz del Shema, la voz de aquel que transmite el querer de Dios. Escucha a Israel, que Dios es el único y verdadero Dios. Así que Jesús viene a enseñarnos el verdadero y único Dios, no solamente afirmarlo, sino su propia vida va a ser escena para justamente podamos conocer el verdadero Dios. Los 2 profetas que encontramos, Moisés y Elías, representan, como diríamos, como las 2 extremidades de la historia de la salvación. A Moisés, a quien la tradición generalmente atribuye la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, simboliza el comienzo del mundo y también el nacimiento del pueblo de Israel. Simboliza en definitiva toda la ley. Y Elías, que nosotros encontramos la carga de todos los últimos profetas, viene a ser un elemento relevante en la historia, y de él habló del juicio último que nos relata el profeta Malaquías. Así que estas 2 presencias no son ciertamente inocentes, pero encontramos algo grande, la voz de Dios hablando para presentarnos de nuevo a Jesús, que va a ser el último y definitivo bautizo, la muerte y la resurrección. Este gesto los discípulos ciertamente no lo van a entender, a tal punto que Pedro va a reclamar 3 tiendas, ciertamente para Moisés, para Elías y para Jesús, sin contar a ellos. Es una prueba que todavía está en lo terrenal. No llegaron a estar a la altura de esta
presencia, a la altura de este gran mensaje y a la altura de esta gran contemplación. Y nos daremos cuenta que después de la resurrección tampoco van a estar a la altura de la comprensión de las cosas divinas, de los secretos revelados que Jesús le había transmitido. Van a tener que esperar el gran Pentecostés, el Espíritu Santo que les va a ayudar a salir y a entender las cosas de Jesús. Hermanos y hermanas, necesitamos ciertamente una gran transformación en nuestra vida, pero esta transformación no se va a hacer sin Cristo. Sin la presencia de Cristo no podemos tener una conversión verdadera. Sin la presencia de Cristo no podemos vivir una vida auténtica. Sin un encuentro con Jesús y dejarnos transformar por Jesús, no llegaremos a esta salvación esperada. Necesitamos estar en compañía de Jesús. Necesitamos asistir a los pasos de Jesús, lo que hace Jesús. Eso nos dará este derecho de contemplar a Jesús. Y para involucrarnos más en la misión, necesitamos bajar de la montaña, pero antes de bajar, la subida no debe ser en vano. La subida tiene que ser la escuela que nos ayude a contemplar a Dios y a tener la fortaleza para llevar el mensaje. Que el Señor nos dé en este día la gracia de ser verdaderamente transfigurada y de llevar esta gran noticia al mundo. Que el Señor Todopoderoso nos acompañe en este día de hoy y sobre todo nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.